Durante siglos, el vampirismo ha sido una de las leyendas más oscuras de la humanidad. Historias de criaturas que acechan en la noche, que se alimentan de sangre, que encuentran placer en la vida que arrebatan. Pero en la Alemania de finales de los años 20, esa pesadilla dejó de ser un mito. Un hombre comenzó a atacar personas al azar en la ciudad de Düsseldorf. Niños, mujeres, cualquiera que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Pero lo más perturbador de sus crímenes no era solo la violencia, era el hecho de que bebía la sangre de sus víctimas. La ciudad cayó en pánico. La policía recibió casi 1 millón de denuncias buscando al asesino, y mientras el miedo crecía, él enviaba cartas a los periódicos burlándose de las autoridades. Su nombre era Peter Kürten, y esta es la historia del hombre que el mundo conocería como el vampiro de Düsseldorf. Oh, so lovely, oh, so cursed, but everything just feels right. Kiss me, tear my skin apart. We play with flames, let them dance on our breath. But love, we're kissing hell to death. Para entender cómo nació el hombre que aterrorizó a toda una ciudad, tenemos que volver al inicio, a una casa donde la violencia era parte de la vida diaria. Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en la comunidad de Mülheim, Alemania. Se crió en las fauces de la miseria y la violencia absoluta. Siendo el tercero de 13 hermanos, presenció como su padre, un hombre alcohólico y violento que no solo maltrataba brutalmente a su madre, sino que abusaba y con total impunidad a sus propias hermanas menores. A los 8 años, quebrado por el horror, Peter escapó de su hogar, refugiándose en la delincuencia de la ciudad de Düsseldorf. La semilla del mal brotó pronto. A los 9 años, Peter cometió sus primeros actos letales. Mientras jugaba a orillas del río Rin, empujó a 2 de sus compañeros de clase a las corrientes. No hubo pánico en él, solo una calma aterradora mientras los observaba ahogarse hasta el último aliento. Años más tarde, su crueldad encontró un nuevo escenario en una perrera, donde se entregó a la tortura de animales. Sin embargo, estas experiencias pronto le resultaron insuficientes. Sus violentas tendencias se fueron incrementando a medida que él crecía, y pronto necesitó experimentar estas torturas con humanos. El 13 de mayo de 1913, mientras merodeaba una vivienda con la intención de robar, encontró a Christine Klein, una niña de 13 años que dormía profundamente. Tras confirmar que no había nadie más en casa, Peter la estranguló para después degollarla. Tras breves periodos en prisión durante la Primera Guerra Mundial por hurtos y agresiones, Kürten intentó reincorporarse en la normalidad. En 1921 se trasladó a Altenburgo. Se casó con una mujer de buena reputación y consiguió empleo como chofer. Pero la bestia solo estaba hibernando. En 1925 regresó a Düsseldorf para desatar una carnicería. Una de sus víctimas, Rosa Olliger, de solo 8 años, fue apuñalada 13 veces con unas tijeras. Tras beber su sangre, Kürten incineró el cuerpo con gasolina. 1929 se convirtió en su año más sangriento. En febrero acabó con la vida de una niña de 8 años. En noviembre masacró a 2 hermanas de 5 y 14 años. En septiembre utilizó un martillo para asesinar a una mujer.
El punto máximo de su delirio llegó el 29 de agosto. Tras asesinar a una pequeña de 5 años, envió a un periódico local el mapa exacto de la ubicación del cadáver, retando a una ciudad que ya se encontraba sumida en la histeria colectiva. Nadie se atrevía a caminar solo. La policía, desesperada, recibió casi 1 millón de denuncias de ciudadanos sospechosos. Recibió su apodo porque el asesinato no era su único fin. Buscaba beber la sangre de sus víctimas directamente de sus cuellos, asegurando que el sonido de la sangre era lo único capaz de calmar su excitación. En mayo de 1930, el exceso de confianza lo traicionó. Curtin engañó a Maria Budlik, una empleada doméstica, llevándola a su casa y posteriormente al bosque de Grafenberger. Allí intentó estrangularla mientras abusaba de ella, pero en un extraño arrebato tras alcanzar el orgasmo, decidió dejarla con vida. Fue su sentencia de muerte. María memorizó el camino, y aunque al principio tuvo dificultades para encontrar la casa de Curtin, al final dio con el domicilio. Poco después aparecía en los diarios el retrato del hombre más buscado de Alemania, y se ofrecía una jugosa recompensa para quien diera información sobre su paradero. Al verse acorralado, Peter le confesó todo a su esposa. Con una frialdad absoluta, la convenció de que lo entregara para que al menos ella pudiera beneficiarse de la recompensa por su captura. En 1931, el mundo observó el rostro del mal. Fue juzgado por 9 asesinatos, 7 intentos de homicidio y más de 80 agresiones. Aunque su defensa intentó alegar demencia, los psiquiatras quedaron impactados por su inteligencia superior y su nulo remordimiento. Curtin disfrutaba de la atención mediática, describiendo sus atrocidades con detalles técnicos y gélidos. Fue condenado a morir en la guillotina. La ejecución se llevó a cabo el 2 de julio de 1931. Segundos antes de que la hoja de acero cayera, Curtin lanzó una pregunta al verdugo que aún hoy causa escalofríos. Dígame, después de que me corten la cabeza, ¿podré oír, aunque sea por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando de mi cuello? Ese sería el placer final para terminar con todos los placeres. Tras su muerte, su cabeza fue diseccionada y momificada. Hoy descansa en el Museo de la Enfermería Legal de Wisconsin, Estados Unidos. La historia de Peter Curtin sigue generando debate hasta hoy. Algunos creen que nació siendo un monstruo. Otros piensan que fue producto de la violencia que vivió en su infancia. ¿Tú qué opinas? Te estaré leyendo en los comentarios. Si este caso te pareció impactante, apoya el video con un like y compártelo. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte las próximas historias. Y acompáñame en este viaje por el lado oscuro de la humanidad. Soy Gaby. Hasta la próxima.